Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Vida Digital. Soy Alex Newman y como todos los miércoles aquí en Radio Encon hablamos de tecnología, de innovación, de lo que está marcando la noticia. El día de hoy tenemos el privilegio de conversar con Ian Torres, que es supervisor senior de arquitectura tecnológica y empresarial en KPMG Panamá. Y vamos a analizar cómo la innovación se está consolidando como el motor de transformación en México y Centroamérica. Ian, muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu visión sobre un tema tan crucial para el futuro de las organizaciones en nuestra región. Esta conversación surge a partir de un informe, de un estudio de KPMG reciente que fue compartido conmigo y que yo dije, esto es un muy buen tema para conversar con la audiencia de Vida Digital. Para entrar en un contexto regional, este estudio de KPMG indica que el 69% de las organizaciones en Centroamérica cambiarán significativamente sus productos o servicios en los próximos 3 años. Una de las cosas que nosotros vemos como profesionales de tecnología con algo de preocupación es que muchas de las cosas para las cuales nosotros nos preparamos demora una cierta cantidad de tiempo y para cuando ya estamos preparados, el mercado cambió, la necesidad cambió, el consumidor cambió y estamos en ese constante proceso de no solamente ponernos al día, sino tratar de predecir hacia dónde van las cosas. Ahora, este cambio en la forma en que las empresas están evolucionando tanto sus productos como sus servicios en los próximos 3 años, según la visión de este estudio de KPMG. ¿Qué es lo que lo está impulsando? ¿Qué razones hay detrás en este momento para este cambio a nivel regional que está afectando más de la mitad de las empresas existentes? Ok, bueno, gracias Alex por el espacio también aquí en Vía Digital y por la oportunidad. Y siguiendo con la pregunta, yo creo que lo que principalmente está impactando a estas organizaciones, tanto a nivel centroamericano como de México, porque como bien mencionas, el estudio habla mucho de a nivel centroamericano, pero vamos a traerlo un poco también a nivel panameño. Lo que impulsa es precisamente ese no quedarnos atrás que tú mencionas, ¿no? Estar un paso hacia adelante y poder nosotros prepararnos para este cambio que ya no es un cambio del futuro, sino que es un cambio de el hoy. Por ejemplo, en línea a lo que mencionas, nuestro estudio revela que Centroamérica sigue avanzando para ser más competitivos. ¿Y cómo nos mantenemos competitivos? Definitivamente, por ejemplo, desde KPMG, nosotros estamos lanzando nuestro laboratorio de innovación en este año y nos permite a nosotros, tanto a nuestros socios a nivel interno como nuestros clientes, equivocarnos, aprender y probar. En esa misma línea de lo que tú mencionabas, pasan estos 3 años y seguramente la tecnología va a cambiar abismalmente a la velocidad que llevamos. Y lo que necesitamos nosotros ahora es probar, innovar y mantenernos vigentes para no quedarnos atrás, porque si nos empezamos a preparar y no hacemos nada, en realidad vamos a quedar desfasados, como tú bien mencionas. Ahora, las palabras transformación digital las hemos estado escuchando desde hace 30 años, literalmente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando se habla de transformación digital, se enfoca mucho en la parte digital. Vamos a digitalizar esto, vamos a digitalizar aquello, vamos a hacer, vamos a dejar de usar el papel. Recordemos incluso grandes esfuerzos a nivel de Estado como Panamá sin papel, etcétera. Pero siento que no nos concentramos en la parte de transformación, o sea, no hacer la misma cosa de la misma manera, sino cambiar los procesos en vista de que tenemos nuevas formas de hacer las cosas, nuevas tecnologías, nuevas técnicas. En ese sentido, según este informe, ya el 51% de las empresas están ejecutando procesos de transformación digital, que superficialmente es bueno, sin embargo, no todas lo hacen con éxito. Desde la experiencia de KPMG, ¿qué es lo que qué es lo que caracteriza a las empresas que sí están logrando resultados no solo más visibles, porque algunos de los resultados no son directamente visibles, sino también resultados que impactan la calidad del trabajo, la eficiencia del trabajo, la calidad de vida de las personas, y la calidad de los productos y servicios que producen estas empresas? Sí, en línea con eso.
gran parte del éxito que nosotros hemos visto en esta implementación es tomar en cuenta también los retos, ¿no? Porque hay retos muy importantes a la hora de hacer este camino de transformación digital que, como bien mencionas, lo venimos escuchando hace mucho tiempo. Y el principal reto es adoptar estas tecnologías, pero con las aristas de liderazgo, las aristas de inversión en innovación y las aristas de comunicarle a la organización cuáles van a ser esos retornos de inversión y cuáles van a ser esas eficiencias. Por ejemplo, te puedo mostrar ahorita dentro del estudio se recalca que de ese porcentaje que vamos hablando arriba, el 50%, 29% ya tiene claro que debe cambiar sus productos y servicios, por ejemplo. ¿Y qué implica cambiar esos productos y servicios? Es agregarle esa tecnología que ya la generación actual está utilizando para todo y ponerlo en práctica en nuestros productos y servicios, como por ejemplo lo hace la banca, que es súper pionera en mantenerse siempre al día en estos temas tecnológicos. Pero también hay un 27% en el estudio que está buscando un objetivo de consolidar y hacer más eficiente su portafolio, volviendo tangible ese generar valor que tú mencionas, Alex, porque definitivamente no podemos decir que vamos a transformar digitalmente cosas cuando ya lo estamos haciendo en sistemas desde hace años atrás. En realidad la transformación viene de cómo buscamos eficiencias, cómo buscamos mejorar lo que hacemos actualmente, que nos mejore la rentabilidad, que es lo que todas las organizaciones están buscando. Te puedo poner un ejemplo que estamos desarrollando dentro de KPMG y hacia nuestros clientes, que es una transformación en la presentación tributaria, a lo que nosotros le llamamos tax technology, y pasa de transformar horas de zafra que ocurren de enero a marzo para presentar informes a segundos y minutos. Entonces esa rentabilidad que hablamos es tangible porque disminuyes tiempo hombre, disminuyes plazos, disminuyes la posibilidad de que tengas penalizaciones y demás, ¿no? Entonces es como volver esos valores realmente información tangible para la organización. Y esa experiencia también te sirve para que, por ejemplo, el departamento de planilla no trabaje 4 días al mes y el resto del tiempo esté simplemente pues haciendo carpintería. O lo que me imagino también sucede, en vez de preocuparse por auditorías cada 6 meses, cada 3 meses, puedes hacer auditorías en tiempo real y tener una seguridad. Auditorías continuas, como se le llama eso. Exactamente. Entonces, sí, yo siento que eso pasa mucho, sin embargo, la contraparte es tecnología como la enseñan en las universidades, como se aprende en las diferentes instituciones educativas, muchas veces tiene este ángulo, valga la redundancia, tecnológico. Y tú mencionaste un punto muy importante antes de eso, que es la parte de la comunicación. Y por lo menos en mi experiencia con el sector bancario, el personal de tecnología muchas veces no sabe comunicar sus necesidades o por lo menos las necesidades de la empresa para poder enfrentar requisitos regulatorios, requisitos de gobernanza, requisitos de eficiencia, de resiliencia, que hace que de pronto se atasen las inversiones en tecnologías de recuperación, de lidiar con desastres, de lidiar con diferentes tipos de crisis y demás. Y eso requiere, por lo menos a mi juicio, de un poco mejor educación en cuanto al poder comunicar, hacer los casos de negocio. Hace 40 años se entiende, la persona de tecnología probablemente era alguien del departamento de contabilidad que tenía el conocimiento para manejar los dispositivos que se usaban para acelerar el trabajo que antes se hacía a mano. Pero hoy en día el CTO, el CISO, el CIO, etcétera, son parte de la junta directiva, toman decisiones también, tienen que saber presentar casos de negocio con dólares y centavos, además de megahertz y megabytes. ¿Cómo ven ustedes la transformación personal de ese ejecutivo de tecnología en la región en miras de poder lograr los objetivos tanto técnicos como de negocios de sectores tan críticos como es la banca? Bueno, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que estamos desarrollando, definitivamente nosotros desde KPMG tenemos toda la experiencia y capacidad de todos estos puntos normativos, legales y de asesoría
sobre todo en cómo construir eficientemente estos casos de negocio, ¿no? Y recalcando de vuelta el estudio y palabras que decías al inicio de nuestra conversación, el riesgo más grande es no arrancar con esta transformación y quedarnos atrás. Ese es el riesgo más grande. Y cómo vendemos estos casos de negocio, definitivamente es enfocando que tecnología, como lo veían hace 20, 25 años atrás, no es solamente un sistema necesario de soporte o es un gasto necesario para dar un servicio, sino que tecnología es un aliado estratégico que te va a ayudar a alcanzar esos objetivos de resiliencia que bien mencionabas, de prepararte para esos ciberataques y de estar un paso adelante, inclusive de la competencia. Porque utilizar las tecnologías de ahora, que son las que se resaltan en el estudio, inteligencia artificial, analítica de datos, e inclusive la arquitectura de cómo pedirle cosas a la inteligencia artificial, porque hay que saber cómo pedirlo, son de las capacitaciones que nosotros desde KPMG estamos en capacidad de brindarle a todos estos ejecutivos para que a la hora de construir estos casos de negocio, los construyamos desde la perspectiva de negocio. Creo que eso es lo principal, Alex. Verlo desde el negocio, cuál es el punto donde la empresa y la organización quiere llegar y cómo tecnología que somos nosotros podemos apalancar ese resultado. Creo que ese es el principal driver que hay que impulsar. Voy a hablar de inteligencia artificial que forma parte muy importante del informe en este caso y yo creo que es un tema que todos tenemos que conversaron no solo porque está en las noticias en este momento, sino porque realmente es una herramienta que bien utilizada puede traer igual o mayor beneficio que lo trajo el usar computadoras en un principio. Sin embargo, hay una cosa que por lo menos no vi directamente en el informe y es el tema de, y esto es algo que yo he visto cada vez más no solamente en el sector bancario, sino en grandes empresas e incluso en empresas no tan grandes. Es el tema de repatriación de cargas. Para mi audiencia general, que no necesariamente maneja estos términos, si ustedes recuerdan, en los últimos años se ha hablado mucho de llevar parte del trabajo a la nube. En vez de tener estos centros de datos y gastar en luz, gastar en conectividad, en plantas eléctricas, toda una serie de cosas, simplemente alquilamos espacio en otro lado, lo que se conoce como la nube o como dicen algunas personas, la nube es simplemente una computadora ajena que te están dejando usar. Pero muchas empresas se han dado cuenta que por no dimensionar bien o por no darse cuenta que mudarse a la nube es como pasar de una casa a un edificio. Las condiciones son parecidas, pero no iguales. Y estamos viendo muchas empresas que están trayendo, no solo por razones de cumplimiento, de gobernanza, de soberanía de datos, sino a veces por gastos, simplemente porque se les dispara el gasto, y están trayendo muchas de estas cargas de trabajo de vuelta a la premisa. ¿Cómo están viendo ustedes el impacto que trae este movimiento en cuanto a la forma en que las empresas están tomando la decisión de qué servicios llevar y qué servicios no llevar a la nube? Mira, y reencauzándolo un poco al estudio de vuelta, la Ujú. inteligencia artificial analítica, que es la que más se está viendo en el sector de empresas en Centroamérica y en México, encabezando el estudio con un 76% de uso, definitivamente requiere el uso de calidad de datos y grandes cantidades de datos. Entonces, en el estudio hablamos un poco de resiliencia, que es cómo prepararte para esos entornos ahora que necesitas que sean flexibles, pero también gran parte de cómo asesorar en el manejo depende un poco de las leyes de privacidad de datos y protección de datos personales también hasta cierto punto. Por ejemplo, hay modelos en donde puede ser que a la banca le sea muy fácil utilizar para analítica de datos 100% públicos, potencial en la nube. Y ahí vas a poder ser flexible y utilizar las capacidades que te dan herramientas que ya todos conocemos. Pero si tú quieres hacer estudios y quieres calcular predicciones y quieres entrenar modelos, muy probablemente la recomendación correcta para proteger esa información es, como tú mencionas, ya no estar en la computadora prestada de alguien, sino invertir en tu premisa y tener inclusive estos modelos de inteligencia artificial adaptados para tu negocio. Desde KPMG estamos en la capacidad de apoyarlos en todo ese trabajo de arquitectura y diseño
porque el punto que tú has tocado es súper medular. Es entender primero la arquitectura tecnológica que se necesita, luego la arquitectura de datos, para poder invertir entonces en ese modelo flexible que no abandone todo lo que ganamos con la nube, porque ganamos muchísimo con eso, pero que sí resguarde la ejecución del modelo y el potencial que necesitas para usar la herramienta. Porque lo que no todo el mundo cuenta es que la inteligencia artificial conlleva mucho en calidad de datos y en estar claro del gobierno de esa información. Porque así como responde prontamente a la inteligencia artificial, también puede generarte alucinaciones sin ningún sustento. Entonces es súper, súper importante lo que tú mencionaste, ¿no? De cómo definir ese modelo correcto. Y desde KPMG estamos en toda la capacidad de apoyarlos con experiencias tanto locales como en nuestra red de KPMG Global. Una de las cosas que sucede mucho en temas de consultoría de empresas, etcétera, y yo me imagino que a ustedes les pasa también, que llegan los empresarios y dicen, yo quiero usar inteligencia artificial en lo que estoy haciendo, pero es como que digan, yo quiero usar electricidad o yo quiero usar la imprenta. O sea, realmente no tienen idea ni siquiera por dónde empezar. Tú has mencionado partes muy importantes que tienen que ver con la analítica, la parte del manejo de los datos y demás, pero ¿estamos realmente preparados para poder ofrecer a nivel regional las soluciones necesarias para poder sentarse con ese empresario y decirle, mira, en este proceso tú puedes aplicar la inteligencia artificial de esta manera, en este otro de esta manera? Para el análisis de datos no tienes un data scientist, no tienes una persona dedicada. Esto es el servicio que puedes usar. Tus datos están en tal país tiene tales reglas y bajo esas reglas tú tienes que jugar de esta manera. ¿Cómo estamos en ese proceso de llevar a esos clientes en ese viaje? Como quién sabe, hace 50 años tuvimos que llevar a un cliente que decía, yo quiero usar computadoras en mi empresa y bueno, vamos a ver cómo las podemos usar. Claro, mira, eh, yo te mencionaba que desde KPMG, con la construcción de nuestro laboratorio de innovación, nos permitimos equivocarnos, ¿no? Y de las principales cosas que también se pueden hacer con un laboratorio, más allá de probar y hacer ensayos y error, es co-crear con nuestros clientes esas soluciones a la medida. En muchas intervenciones que he tenido recientemente en eventos, he usado la expresión no hay que dispararle con una bazuca a una hormiga, y creo que es parte de lo que tú acabas de mencionar. La inteligencia artificial puede estar muy a la moda y ser un tema súper interesante para todas las organizaciones, pero no es la herramienta que resuelve toda y cualquier cosa. Y es importante entender palabras súper clave que tú dijiste como proceso. Hay que entender el proceso y dentro de ese proceso, cuáles son las actividades y tareas que vamos a impactar. Y pueden ser que hayan actividades y tareas que yo pueda resolver con una automatización sencilla hecha en una herramienta como por ejemplo Power Apps, o la puedo resolver con una automatización más compleja con herramientas de transformación de datos, o efectivamente tú sí necesitas un agente especializado en una tarea bancaria X que va a ganar un conocimiento y va a generar un conocimiento para resolver un proceso. Pero es súper primordial que a la hora de enfrentarse en estos proyectos hay que entender el proceso, a qué actividad y tarea del proceso podemos impactar y cuál es la herramienta correcta que debemos utilizar, porque eso va a ir directamente al flujo de efectivo del proyecto. Hay herramientas súper costosas que pueden hacer una tarea u otra, y hay herramientas súper económicas que podemos implementar y lograr objetivos muy similares. Entonces, yo creo que lo principal es entender el proceso, el trasfondo y el objetivo de vuelta, porque con eso vas a poder calcular mejor lo que vendría siendo el retorno de la inversión. Otra de las cosas que me llaman la atención del estudio es que entre un 2 y 5% de los ingresos se destinan en la innovación en la mayoría de las empresas. Por lo menos en la experiencia propia, te puedo decir que muchas empresas a veces no tienen ni siquiera el 2 o el 5% de los ingresos para poder invertir en innovación por un lado. Y por el otro, a veces no es cuestión de falta de ingresos, sino de falta de tiempo, porque en tecnología se trabaja demasiado reactivamente y no proactivamente. Y más del 80% del tiempo de los profesionales de tecnología se gasta
simplemente cambiando focos que están quemados, por llamarlo de alguna manera, o sea, manteniendo las luces encendidas. Y eso, como les quita tiempo, no les da la oportunidad de sentarse a examinar, como tú mencionaste, los procesos y ver cómo se pueden mejorar. ¿Creen ustedes que se puede mejorar el nivel de inversión de las empresas en temas de innovación y con eso se puede por lo menos mejorar un poco o tenemos que hacer un trabajo más a fondo de cambiar la actitud en cuanto a cómo se maneja la transformación digital para poder que ese 2%, ese 5% de ingresos pueda rendir un poco más de lo que rinde en este momento? Mira, definitivamente en el estudio cuando hablamos del tema de la cultura, creo que es el punto que tú acabas de mencionar. Lo primero es que esa cultura debe permear desde las altas administraciones de la organización, porque como tú bien mencionaste y es súper sabido por nosotros en el sector de asesores y consultores, a veces no es que la organización no cuente con el flujo de efectivo para invertir en innovación. A veces es que no hemos sabido nosotros cómo impulsar ese beneficio y para qué esa inversión va a ser realmente rentable. Entonces, yo creo que lo primero es el tema de contar con una cultura que realmente incentive la innovación y una vez que esa cultura provenga del liderazgo, poder impulsar esa cultura con objetivos reales. O sea, debemos plantearnos pequeños quick wins en donde podamos ver el resultado. O sea, por ejemplo, cuando empezamos con el laboratorio de innovación en KPMG, nos centramos principalmente en cuáles eran las tareas que nosotros considerábamos repetitivas y rutinarias que podíamos llevar mediante una automatización simple y con eso ganar tiempo para atender y dar mejor análisis a nuestros clientes. Y entonces, volviendo a tu ejemplo de cambiar la bombilla, y en mi experiencia como gerente de tecnología también lo viví, muchas veces te encuentras en el día a día tratando de solventar un respaldo, una implementación, un pasaje a producción que salió mal y no encuentras el espacio para tú ofrecer algo nuevo, sino que estás todo el día tratando de apagar incendios, que creo que era la analogía que más utilizábamos antes. Y probablemente ese es el principal punto en el que debemos cambiar. Y creo que este estudio nos invita a invertir más en esa cultura de entender que tecnología no es solo para cambiar esa bombilla, sino que tecnología te puede proponer diversos dispositivos eléctricos a utilizar y no solo ese foco, y cómo nosotros podemos entonces apoyar en ese liderazgo y en ese rol de marcar la pauta y crear nuevos productos y servicios. Entonces, ese cambio de mentalidad, de pasar de ser el que resuelve los problemas a ser el que te propone soluciones, creo que es el principal cambio de mindset. Bueno, y ya para cerrar, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero este tema da para hablar por lo menos el doble. ¿Qué consejo práctico le podrías dar a una pequeña o mediana empresa que piensa que esto que me está hablando de KPMG o el tema de la innovación, la transformación digital, esto es para grandes corporaciones con grandes presupuestos y grandes ambiciones? Bueno, yo creo que lo principal que podemos decir en ese sentido es que desde la empresa como tal, incubar estas ideas puede ser muy retador y puede sonar siempre a que todo va a llevar una gran inversión, pero los invitamos a participar de nuestro laboratorio y de esta jornada de transformación que no le llamemos tanto como digital, porque como bien mencionas, ya eso ocurrió, pero esta transformación hacia esa nueva tecnología y los usos de inteligencia artificial, analítica de datos e inclusive mejoras de experiencia de cliente no tiene por qué pensarse como primero barrera a costo. Los invitamos a que en realidad se acerquen a nosotros y estamos en capacidad de crear con ustedes soluciones a la medida y escalables. Pienso que eso sería lo más importante, Alex, que no importa el tipo de organización, empezar en pequeño con un quick win que demuestre pues, qué se puede hacer y cuál es la inversión que necesitamos y ir creciendo paulatinamente. Creo que ese sería el principal mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Ian, por esta conversación que ha sido muy enriquecedora. Hemos hablado de que la innovación es mucho más que slogans o que transformación digital o lo que fuera. Hay que combinar tecnología, cultura, liderazgo
Quiero darle también las gracias a KPMG por compartir esta visión y este informe, a ti por ayudarnos a aterrizar un poco esos conceptos para nuestra audiencia. Y darle las gracias también a el equipo de Radio Encon que nos permite llegar todas las semanas a ustedes. Gracias a los que nos están viendo y escuchando en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Spotify y demás. Y bueno, gracias a aquellos que estarán con nosotros también la próxima semana con nuestro próximo tema. Si la gente quiere poder buscar este informe en el sitio web de KPMG o lo que fuera, ¿cómo pueden buscarlo para sentarse y leerlo y ver qué más pueden sacar de él? Correcto, lo pueden buscar directamente por el nombre que utilizamos hoy, que es un estudio acerca de la innovación, cómo se consolida en México y Centroamérica. Lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Ya está publicado en LinkedIn, también está publicado en Instagram, un vínculo, y en nuestro sitio web, claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente, Ian. Bueno, hasta la próxima semana. Soy Alex Newman y esto fue Vida Digital.